OIRE Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Buenas noches, damas y caballeros. Esta es una nueva secuencia de Aquí entre nosotros, con un invitado de lujo. Nos referimos al doctor Adolfo Laechea Plat, quien es consultor corporativo legal, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios doctorales en España. Adolfo, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Sí, Adolfo, estamos viviendo momentos muy difíciles y realmente a la crisis que hoy día tenemos, como es la crisis demográfica por un lado, la crisis económica, la crisis tecnológica, por qué no decirlo, estamos viendo momentos de mucha incertidumbre. Quisiéramos saber qué se avisora respecto a ello desde la perspectiva legal que tú manejas. Muchas gracias por esta invitación y por la pregunta. En primer lugar, el planeta y las naciones que lo habitan están regidas por normas, por leyes, por cartas magnas, ¿no? Que es la que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos dentro de una sociedad que vivimos. Pero ahora la sociedad no solamente una sociedad dentro de un marco jurídico, ¿no? Que está plasmada dentro de un marco jurídico, ¿no? Sino también es una sociedad global, debido a la globalización, no solamente de los países, de las naciones, sino de la globalización tecnológica y económica. Por ende, lo que puede ocurrir en un pueblo, en Las Bambas, por ejemplo, repercute en el mercado internacional del mineral que se explota ahí. Tengan en cuenta que los países suscriben convenios con las diferentes empresas transnacionales, ¿no? A través de concesiones para la explotación de los recursos minerales en cada país o los recursos naturales. Y no, como consecuencia, estas empresas transnacionales tienen pues a su vez una cartera de clientes, ¿no? Y la valorización del mineral se ve pues en lo que se llama un mercado internacional, los famosos mercados, el mercado de minerales. Entonces, si la producción es afectada en el caso, por ejemplo, de Las Bambas, eso tiene una repercusión en el mercado, en la cotización de un metal. Y por ende, afecta también a una economía que es eminentemente dependiente de la explotación de sus recursos naturales, como es en el caso de los países mal denominados del tercer mundo. Entonces, es una cadena de sucesos, ¿no? Es un efecto dominó lo que ocurre en todo esto. Bueno, ahora se está hablando ya que se va a dejar de lado, al parecer, desde las perspectivas de las Naciones Unidas, el derecho prioritario que tiene hasta ahora la persona y se está yendo a la tendencia que sea la preservación del medio ambiente como derecho fundamental. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, tengamos en cuenta que ya no somos ciudadanos solamente del país de origen, en este caso el Perú, somos ciudadanos del mundo. O sea, el globalismo, como una de las estadios superiores a la globalización tiende a ser uno en todo. Es decir, una independencia entre los ciudadanos de cada país. Y se está entendiendo que el ecosistema de este planeta es muy frágil, ¿no? Entonces necesita haber un equilibrio. Pero el gran enemigo del ecosistema viene a ser el propio medio de producción de nuestros bienes y servicios, ¿no? Con una sociedad industrial eminentemente dependiente de combustibles fósiles, ¿no? Que tiende a emitir emanaciones de CO2 y consiguiente altera por completo el equilibrio del planeta, ¿no? Afectando cosechas y por ende afecta a las poblaciones, afectando los ríos, pero no solamente es del sector industrial, también tenemos nosotros los ciudadanos de a pie, ¿no? Los habitantes, corresponsabilidad,
porque no entendemos hasta el momento qué es lo que significa ecosistema, qué es la convivencia con ese ecosistema y la protección a ese ecosistema, al medio ambiente, ¿no? La gente sigue tirando basura en los ríos, plásticos en los mares, piensan que el mar es una especie de fuente inagotable de recursos de animales, que igual, ¿no? Yo creo que lo que se puede visorar es que como siga exponencialmente creciendo esta población y necesitando más espacio para habitar, el ecosistema de nuestras selvas y de nuestros bosques y ríos, lagos y mares se va a ver tremendamente afectado porque no existe una corresponsabilidad en este momento. No se ve a corto plazo en un efecto lo suficientemente trascendente para que el ser humano tome conciencia de que debe cuidar el medio ambiente, ¿no? Definitivamente tenemos corresponsabilidad porque no hemos sabido integrar a la población a una adecuada educación, ¿no? A una adecuada ciudadanía, ¿no? Y justamente este programa trata de ello, ¿no? Claro, con la vertiente financiera como pretexto, porque tenemos que educar financieramente a nuestra gente, ¿no? Pero también es importante que también veamos con mucho optimismo, a pesar de todo, la economía verde, ¿no? ¿Qué opinas tú que has estado viviendo en Europa al respecto? Porque esto se adoptó, creo, en la década del 50, en Europa del Norte, ¿no? Así es. Existe una conciencia más ecológica, por llamarlo así, en los países del primer mundo, sobre todo en el primer mundo europeo, ¿no? Ellos han tenido unos grandes acontecimientos sociales, como han sido la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ha dejado devastado por completo sus ciudades. Y producto de eso, las fuerzas políticas o los actores políticos hicieron pues un pacto político, ¿no? De que no se vuelva a repetir esos episodios y por consiguiente una transformación del chip social, el chip mental social. Por más programas de educación que se le imparta a la gente, le dibujes cuadritos, le presentes videos o diapositivas, la gente no lo va a interiorizar, porque la gente tiene, sobre todo en los países del tercer mundo, es donde mayor impacto negativo de la contaminación del medio ambiente, de sus bosques, y mayor depredación de los bosques, de los animales que los habitan hay. No se trata de educación, se trata de conciencia social, cosa que la gente le importa un rábano, ni les interesa interpretar qué significan esos términos. La gente en los países del tercer mundo, debido a situaciones de deformación educativa, ha llenado con sentimientos primarios. Yo tengo que comer, a mí me importa un pepino el río, pero sin embargo toma agua. A mí me importa un pepino el bosque, sin embargo está que reclama que cada vez hay más contaminación y tengo problemas respiratorios, etcétera. No hay conciencia. La política hasta donde aguante, ¿no? Esa es una diferencia con Europa. Europa, por ejemplo, ha desarrollado todas unas políticas de convivencia con el medio ambiente. Ha habido una transformación. Yo creo que la Constitución de la Unión Europea ha generado unas normas legales, unas hojas de ruta que han ido siendo cumplidas de manera cabal por las poblaciones, por los estados y las poblaciones. Por eso que uno va a Europa y encuentra bosques a diestra y siniestra. Uno pasea por los alrededores de Lima y lo único que encuentra es un bosque de cemento y ladrillo, que son los poblados que están encaramados en sitios que deberían ser declarados inhabitables porque cualquier sismo, dada nuestra situación sismológica de este país, puede ocasionar un desastre dantesco, ¿no? Yo creo que tiene que haber una nueva generación de actores sociales y políticos en este país, especialmente en el Perú, que tienda a otro tipo de visión más global, como la tienen, por ejemplo, los verdes en Alemania, o los ecologistas en España, o los ecologistas en Francia. Es decir, en toda Europa hay una tendencia cada vez mayor de ir sustituyendo muchas agentes contaminantes, ¿no? Para generar lo que se llama la política verde. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene por consiguiente
pisar el acelerador de todos los países europeos, ¿no? Para impulsar las energías renovables. Pero acá hay un dato curioso. Tenemos en cuenta que el planeta no está gobernado simplemente por administradores de los estados que vienen a ser los gobiernos de turno, sino detrás de ellos hay intereses transnacionales, ¿no? Que son los que delinean la política de los estados. Es decir, el estado se convierte en un representante de esas empresas, de la matriz de las empresas transnacionales, y defiende los intereses porque se llama estado, la defensa nacional, de los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque son los que mayor aportan impuestos a los estados. Entonces, tiene que defender a eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El petróleo les daba miles de millones de dólares, billones de dólares por intermediar. Entonces, todos son intereses económicos en esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya, por ejemplo, la Telefónica, en el campo tecnológico, la Telefónica hace algunos años retiró todo lo que era temas de infraestructura acá en el Perú. Solamente ha dejado los call centers, que vienen a ser los centros de llamada, y algunas oficinas administrativas. Lo demás lo ha trasladado a Brasil, porque Brasil tiene una plataforma, tiene una infraestructura muy propicia para perdón, para desarrollar el Internet. Entonces se acerca al Internet de las cosas. Es decir, estas pruebas de estas plataformas digitales de interacción, de videoconferencia, perdón, un segundito, de videoconferencia, tienen por finalidad hacer los ensayos previos para que desde tu celular tú puedas controlar todos los aparatos electrónicos de tu casa. La cocina, el gas, la lavadora, la licuadora. Es decir, se va a robotizar con inteligencia artificial dependiente, porque la inteligencia artificial hay de dos casos, la autónoma y la dependiente, es la que tú manejas. La autónoma ya está bastante avanzada, ¿no? El cerebro, el robot que piensa por sí mismo. Entonces se acerca a una nueva etapa, ¿no? Con lo consiguiente va a generar unos nuevos nichos de necesidades de materias primas, como es el caso del litio, por ejemplo, ¿no? Que va a generar una ruta económica, y el primer país que instale una planta, una macroplanta para producir litio, para comercializarlo, o suscribir algún acuerdo económico con algún estado que tenga matrices de desarrollo de componentes electrónicos, va a resurgir rápidamente, porque pero lamentablemente nuestros políticos pues están en la época digital todavía, analógica, perdón, están en la época analógica. Adolfito, permíteme una interrupción, si tú eres tan amable. ¿Cómo cambiamos, desde tu perspectiva, de tu experiencia, el chip del peruano común y corriente? ¿Cómo podemos llegar a tener una conciencia ciudadana, desde el que vive en la costa hasta el que vive en el último pueblito o en la última esquina de los Andes? Usted me ha dicho, Adolfo, que no es necesario solamente la educación. Yo también lo creo así. Y he visto, por ejemplo, lo que ha acontecido en México, donde la gente es un poquito más educada, pero la violencia casi está a flor de piel, por donde quiera, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo podría cambiarse ello? Yo creo que uno de los criterios más principales, mire, la gente en este país, en el Perú específicamente, en toda Latinoamérica, se enardece o acude a la violencia porque el Estado se ha despreocupado de su primer papel, que es el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, si usted tiene un familiar o usted mismo se enferma y va a un hospital, y los hospitales los encuentra tan similar como los hospitales que se ven en las películas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que están completamente desabastecidos y desastrosamente, deficientemente atendidos,
la gente reacciona con violencia. Esa violencia la transmite a su cotidianidad diaria. En segundo lugar, en el tema económico, yo creo que la gente, el nivel de capacidad de análisis de su realidad es muy limitado porque votan por políticos que no van a solucionar los problemas, sino los van a incrementar. Entonces no hay conciencia social si la persona no analiza los pros y los contras de elegir a una persona u a otra. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿quién financia las campañas de esos candidatos? Entonces, si esas personas o personas que están detrás de la candidata o candidato tienen intereses, no en la satisfacción social, sino en sus propios intereses. Entonces tiene que haber un cambio de la sociedad civil para percibir realmente si me interesa votar o no me interesa votar. Porque tu voto es un voto asertivo o un voto de protesta. No voto pues a ninguno, porque no me satisface. Porque en el papel todo cabe, pero en la realidad nos damos cuenta que la clase política no tiene capacidad de gestión, no sabe gestionar. Yo creo que si llamamos a una señora que vende emolientes en una esquina, gestionaría mucho más eficientemente alguna dirección que mucho sobaco ilustrado que anda de genio por la vida. Y en tercer lugar, la conciencia ecológica la tienen que cimentar en las nuevas generaciones. O sea, yo creo que la currícula escolar secundaria de Perú, en primaria y secundaria, está pésimamente estructurada. No sirve para los fines que debe perseguir la educación en este país, ¿no? Yo creo que hay materias ya que deberían hacerse a un costado porque no le sirven al estudiante, no le da las herramientas como para poder enriquecer su acervo cultural y su oficio, ¿no? Y en tercer lugar, hay una de preocupación de todos los actores por el tema ecológico. Les importa un pepino. En minutos, sí, hace pocos minutos salió una noticia según la cual en Japón ya se está implementando una nueva malla curricular, donde se le enseñaba tecnología al estudiante y se le enseñaba sobre todo que él era un ciudadano del mundo, ya no de Japón, sino del mundo. ¿Estás de acuerdo tú con ello, Adolfo? Yo pienso que sí. Yo estoy de acuerdo que somos unos ciudadanos del mundo, ¿no? Solo que tenemos una concepción que es lógico del lugar de origen. Nuestro lugar de origen de nacimiento es el Perú, pero nosotros no somos una isla, un planeta, un satélite aparte. Somos parte de este mundo, de este planeta, y por consiguiente, al margen de las diferencias culturales y raciales, somos una misma especie. Por consiguiente, deberíamos considerarnos ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué razón un ciudadano de Japón implementa una currícula de la cual se puede rescatar cosas positivas para adecuarlas a nuestra educación? No, que tenemos que adecuarla a nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad? Si ni siquiera puedes interpretar adecuadamente en un proceso electoral, en un proceso de cuidado del medio ambiente, ¿no? Yo creo que hay una especie de cultivo personal y colectivo de persecución del dinero a cualquier precio, a cualquier, saltándose olímpicamente las paredes de los principios, de verdad, esas son tonterías. O sea, yo soy Pepe el Vivo, pues mira, me dieron un cargo, me dicen yo, o me ofrecieron, porque soy dirigente, me ofrecen un cargo y ahí voy a aprovechar para sacar, como dice previamente, el billete. Entonces, ese chip tiene que cambiar, porque tiene que haber un legado, las personas de este país tienen que dejar un legado a las generaciones futuras. Créeme, Adolfo, que eso es lo que estamos pretendiendo hacer desde esta tribuna, desde esta humilde tribuna, por medio hoy de... Adolfo, una preguntita. ¿Qué opinas tú acerca de, por ejemplo, hace poco se ha prohibido el aborto y se ha delegado en los condados
en los estados el derecho a ello. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo he vivido la realidad europea. La educación liberal ha ocasionado serios daños en la juventud. Y llamemos juventud no solamente a las personas que cumplen menos de 21 años o 18, sino también a la juventud mayor, ¿no? Porque no existe una política parental, es decir, de los padres ni colegios, de fomentar una adecuada educación sexual en valores, ¿no? Y eso no significa que tengan que flagelarse cada chico o chica, no. Ahí existe un montón de métodos para poder prevenir embarazos no deseados. Y es una tendencia social el hecho de que si no has tenido relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales, estás visto como un apestado o apestada, ¿no? O sea, es una especie de coerción social del grupo, la cuadrilla, la mancha, los patas, que presionan al chico o a la chica diciéndole que es una desfasada o un desfasado X, un bullying por no haber tenido relaciones sexuales. Entonces, ahí tienen métodos conceptivos como un abanico, pero sin embargo, hay embarazos no deseados. Y en las legislaciones de varios países el aborto está permitido. O sea, a mí me parece que desde el punto de vista que nosotros defendemos el derecho a la vida, ¿no? El nasirutus, que viene a ser el feto, es sujeto de derechos y por consiguiente tiene que ser defendido. O sea, la voz inacallada, ¿no? O sea, la voz callada de aquellos que no se pueden defender. Yo creo que tiene que haber una educación una reeducación por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Para poder utilizar los métodos que eviten embarazos no deseados, ¿no? Sobre todo persiste el machismo y la permisividad de la propia chica o chico, ¿no? El machismo de que no quieren usar preservativo porque se sienten menos hombres y la chica lo tiene que aceptar porque si no lo pierde, se le va con otra, ¿no? Esas son las etapas, las taras que hay. Yo creo que el aborto tiene que ser una cuestión muy excepcional de mi punto de vista jurídico cuando hay casos de violación, ¿no? Pero para eso ahora hay protocolos, por ejemplo, cuando ha habido casos de violencia sexual, hay unos protocolos que el Ministerio Público a través del Instituto de Medicina Legal y la asistenta establecen que le dan una serie de tratamientos para evitar que la chica termine embarazada, ¿no? Yo creo que tiene que haber excepciones, pero no todo es una regla común. Adolfo, ¿no crees que debería adecuarse también el derecho a adoptar? Por ejemplo, hay muchas damas, caballeros que están solteros y son 2 hermanos o 3 hermanos, y a ellos seguramente les gustaría tener un niño adoptado, ¿no? Porque hasta ahora lo único que se permite es que lo adopte una familia constituida por mamá y papá, nada más. ¿No crees tú que debería modificarse eso y permitir que cualquier persona con honorabilidad comprobada, con solvencia también adecuada, lo pueda adoptar? ¿No te parece que sería eso adecuado? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que tiene que reformularse las normas para la adopción de un niño o una niña, ¿no? Y también debería incluirse la figura del padrinazgo. No el padrinazgo como lo tenemos establecido del bautismo, ¿no? Pero tiene que haber una inclusión de un padrinazgo. Hombre y mujer pueden adoptar, deben adoptar, deben permitirles adoptar un niño y niña. No, que no te asegura que un hombre solo, una mujer sola que tenga adoptado un niño o niña, le vaya a dar una educación integral. Un momento, estamos todos los días y todos en cualquier barrio viendo que familias de padre y madre no tratan bien a sus hijos, ¿no? O sea, sus demonios los proyectan a las criaturas, sus neuras también. Entonces, ¿qué ambiente equilibrado y propicio para el desarrollo psicoemocional del menor se va a tener? No, yo creo que tiene que haber un cambio de la concepción
de la paternidad y de la maternidad, ¿no? Hay mujeres que no quieren tener pareja porque han tenido desastrosas experiencias, pero sienten esa necesidad de tener un niño, una niña. Igual pasa con los hombres, no todo hombre es un violador en potencia o es un degenerado, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber un cambio del chip de la distorsión mental que se tiene y permitirse que hombre o mujer que no esté casado pueda adoptar un niño y una niña. Y aparte también el padrinazgo, ¿no? Yo creo que se tiene que establecer que puede ser un padrino, una madrina, una persona que vea que familias de escasos recursos que no saben cómo sacar adelante pueda padrinar a un niño, una niña directamente, ¿no? Normado bajo un marco jurídico y pueda pues coadyuvar con sus ingresos a que un ser humano salga adelante, ¿no? Y de esa manera también mitigamos el deseo de las personas al aborto, ¿no? No puedes tenerlo, no lo puedes tener tú, no te preocupes, dalo aquí alguien lo va a cuidar, lo va a proteger, va a prever su futuro, pero no lo mates, no acabes con el valioso don de la vida en cada ser, ¿no? Porque todo ser Así. humano es valioso, solamente el hecho de respirar ya es valioso. Adolfo, quisiéramos tenerte más tiempo, no sé si te podemos invitar a una próxima oportunidad, o Estaré encantado, Ricardo. quisiéramos que des Encantado. tus últimas apreciaciones con relación a las nuevas legislaciones que se puedan venir. Sé Yo breve, lo que por favor. estoy muy preocupado, Ricardo, si me lo Dinos. permite brevemente, con la situación sociopolítica y económica que vivimos en este país. Nunca hay de la clase política una previsión sobre sucesos inesperados, ¿no? Llámese de un cataclismo, un terremoto o cualquier otro cataclismo, o dada por un conflicto internacional. Como somos un mundo globalizado, afecta tremendamente, ¿no? Entonces acá vemos que estamos en la época de la carreta, ¿no? Esto a partir del mes de noviembre se va a sentir los efectos de la hambruna. ¿Por qué? Porque no han tomado las previsiones necesarias como para poder, primero, tenemos un tren que terminará en el día del juicio final, porque este es el único país donde, ¿cómo se llama? Se hacen los trabajos que en otros países los hacen en 2 años, acá se demoran 10, 15, siempre que no haya juicio y demore el triple. Entonces, eh, acá el abaratamiento del transporte es una necesidad prioritaria, una sociedad cada vez creciendo capitalinamente como en las grandes ciudades de la costa, la sierra y la selva. Entonces, no ha habido un plan. En segundo lugar, el tema de los alimentos. No se ha favorecido el ingreso de grandes multinacionales para que puedan, mediante concesión, explotar agroindustrialmente terrenos, sino que los terrenos ahora están siendo utilizados por las mafias de tráfico de terrenos, provocando que haya más migración del interior de la sierra y la selva a ocupar terrenos que podrían ser utilizados para hacer una nueva línea de industria. Tercero, tiene que unificarse la legislación y todo el sistema de salud. ¿Cómo es posible que por un lado esté salud, por el otro lado esté MINSA, por el otro lado el hospital de la Naval, el hospital del Ejército, el hospital de la Policía, siendo el sistema nacional, siendo todos los ciudadanos de este país igualdades? O sea, se ahorraría muchísimo dinero unificando todo, optimizando demás recursos, optimizando los recursos que ya son de por sí cuantiosos y evitando de que se tercerice para enriquecimiento de mucha clínica privada que hemos visto que de la noche a la mañana han levantado enormes infraestructuras y emporios. Y por cuarto lugar, el tema de la educación. No saben qué hacer. Los propios maestros están más perdidos que Marco en el Día de la Madre. No saben qué hacer. Se dejan engullir por una dinámica política con una realidad de ideológica política que es el marxismo, el leninismo y el maoísmo, que no corresponde a nuestra realidad. Es la realidad ideológica de una Europa postindustrial. ¿Qué tiene que ver la realidad ideológica postindustrial
de Europa con la de América Latina, con la de Perú específicamente, somos totalmente distintos. Y sin embargo, es como agarrar un madero cuadrado y querer meterlo dentro de un triángulo, no lo puedes a golpe. Por eso es el fracaso de las grandes ideologías de izquierda. Y también, por otro lado, la derecha, lo que se denomina la derecha en este país, en toda Latinoamérica, no es una derecha progresista, es una derecha gamonal, es una derecha que trata, tiene una visión tan miope de lo que significa el co-desarrollo, porque si yo mejoro las remuneraciones de la gente que tengo trabajando en mis empresas, ellos te van a consumir y por ende vas a tener mucho más dinero, pero quieren pagar lo mínimo que impide a una persona por lo menos mínimamente cubrir sus necesidades de casa, ¿no? Entonces, esa es una de las involuciones y de las estrecheces mentales que tiene que cambiar en este país para poder salir adelante. Tiene que haber una nueva generación de personas que digan, ¿sabe qué, señores? Nosotros vamos a dejar un legado a las generaciones futuras y hacer una revolución, no revolución a punta de disparos o dinamita, sino una revolución cultural, una revolución con otro tipo de pensamiento para que permita que este país llegue a los mismos niveles que un país del primer mundo. Por eso estoy muy preocupado porque los desbordes sociales se van a ir incrementando poco a poco, porque lamentablemente tenemos al actual gobierno que se ha rodeado de personas que no saben hacer gestión, creen que gestión es sentarse en un escritorio y firmar resoluciones, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un compromiso de corresponsabilidad, de colaboración mutua entre todos los ciudadanos de este país y los actores socioeconómicos de este país. Gracias. Sí, Adolfo, gracias por tus expresiones. Sí, estamos hablando de lo mismo entonces, una revolución que empiece en el espíritu y se materialice con nuevas categorías de índole legal, con nuevas y mejores políticas públicas, con un concepto de ciudadanía y también, lo más importante, una política que ahorita se está esbozando en algunos segmentos del Poder Ejecutivo, se está denominando los principios de integridad, ¿no? Y se está dando valor a eso. Creo que principalmente debemos coadyuvar a que se imponga la consideración como política pública, ¿no? En todos los extractos, ¿no? Considera que tienes frente a ti como superior a ti mismo, y yo estoy seguro que basado en eso, nadie chocaría con el otro, sino que antes de cambiaría su mentalidad por medio de nuevas técnicas que hay, ¿no? Como la programación neurolingüística, los coach, ¿no? En cada colegio, en cada barrio, en cada ciudad. Ya lo hicieron los ingleses en su oportunidad en el 1700 desde Oxford para todo el mundo, y ahorita justamente mucha de la filosofía de ellos, sobre todo en los países de la Commonwealth, dominan en muchos aspectos, ¿no? La investigación científica. Sigamos en otro momento conversando de ello, mi estimado Adolfo. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Esta es tu casa y Ricardo. Un abrazo fuerte, mi estimado. Nos estamos viendo. Y a usted. Un abrazo para ti y para todos tus televidentes y radioyentes. Así es. Nos vemos próximamente en la próxima entrega. Aquí Muchas entre nos. gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.